permaneció en silencio. Aquellas palabras habían golpeado su corazón con más fuerza que cualquier ataque recibido en batalla. Solo había entendido una cosa: su propia familia había estado a punto de morir por su culpa. Y aquello era algo que jamás podría ignorar. Esto no era lo que quería que ocurriera, no quería que mi familia me mirara con odio. Todo esto pasó por mis propias decisiones. Solo quería comprobar si realmente estaban preparados, y al final terminé convirtiéndome en el monstruo que todos ven. Su voz era fría, pero en su interior existía una tormenta imposible de describir. Lamosi observó a Son Goku durante unos segundos antes de responder. Son, no te castigues de esa manera. Ellos no comprenden el sacrificio que estás haciendo. No entienden que todo esto es para volverlos más fuertes. Una y otra vez han sido humillados por enemigos superiores porque son incapaces de romper sus propios límites. Tú solo intentas guiarlos hacia la cima. Quieres que se conviertan en reyes capaces de gobernar su propio destino. Goku bajó la mirada. Ojalá pudieran verlo de esa forma, pero no los culpo. Para ellos solo soy un villano. Y quizás tengan razones para pensar así. Tal vez lo mejor sea alejarme de ellos. Convertirme en un rey solitario. El viento oscuro atravesó las ruinas mientras sus palabras resonaban en el vacío. Al final ese es el destino de los verdaderos guerreros. Caminar solos. Nosotros seguimos creciendo, seguimos evolucionando, seguimos elevándonos cada día, mientras los demás permanecen en el mismo lugar. Esa diferencia termina creando una distancia imposible de cruzar. Lamosi cerró los ojos por un instante. Lo sé. Ese siempre ha sido el destino de nuestra raza. Los Saiyajins nacimos para superar límites. Cada batalla nos hace más fuertes, cada guerra nos lleva más lejos. Pero mientras nosotros ascendemos, aquellos que amamos se quedan atrás. Y aunque intentemos protegerlos, nunca podremos recorrer su camino por ellos. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Goku se perdió en sus propios pensamientos. Comprendía todo. Comprendía el dolor. Comprendía el sacrificio. Y comprendía que ya no podía seguir dudando. El monarca de las sombras estaba despertando una vez más. Pero esta vez era diferente. La furia que antes consumía su corazón había desaparecido. En su lugar había nacido algo mucho más peligroso. Determinación. Una determinación absoluta. Una voluntad capaz de aplastar reinos enteros si era necesario. Esta vez acabaría con toda la basura de la existencia sin juegos ni misericordia. Lamosi pudo sentirlo. La bestia que despertaba dentro de Son Goku era mucho más aterradora de lo que había imaginado. La presión que emanaba de él parecía capaz de doblar el espacio mismo. Piénsalo bien, Son. Lo que pretendes hacer podría convertirse en el mayor sacrificio de toda la historia. Podrías perderlo absolutamente todo. Incluso podrías terminar completamente solo en este infinito universo. Goku levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una serenidad escalofriante. Lo sé. Su respuesta fue inmediata. Y aún así estoy dispuesto a perderlo todo. La energía oscura alrededor de su cuerpo comenzó a agitarse. Si con eso puedo ver feliz a la mujer que amo y a mi hijo, entonces valdrá la pena. Él posee el poder del monarca de las llamas. Su destino es mucho más grande de lo que imagina. Los ayudaré a crecer. Los volveré fuertes. Y cuando llegue el momento, los enviaré lejos de mí. Goku apretó lentamente el puño. Borraré sus recuerdos si es necesario. Haré que vivan una vida lejos de esta oscuridad. Lamosi observó a su antiguo compañero. Finalmente comprendía la magnitud de aquella decisión. No era una elección nacida del poder. Era una elección nacida del amor. Entonces ya has tomado tu decisión. Una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Y si ese es el camino que has elegido, caminaré a tu lado hasta el final. Una inmensa energía plateada explotó alrededor de Lamosi. Lo juro por mi alma eterna. Lo juro por cada batalla que hemos librado. Mientras siga de pie, lucharé contigo. Gobernantes, dioses, reyes o guerreros plateados, no importa quién se interponga en nuestro camino. La presión espiritual comenzó a extenderse por toda la dimensión. Cada enemigo será destruido. Cada amenaza será exterminada. Y hasta el último de ellos desaparecerá del infinito. Las dos antiguas leyendas permanecieron de pie observando la oscuridad. Y en lo más profundo de aquella inmensa existencia, algo comenzó a temblar. Porque el monarca de las sombras había tomado una decisión. Y cuando Son Goku tomaba una decisión, los universos enteros terminaban pagando el precio. Y así como en aquella dimensión el tiempo comenzó a avanzar segundo tras segundo, la presión del ambiente se volvió insoportable. La determinación en los ojos de aquel guerrero era monstruosa, fría, inhumana.
La tensión se había convertido en algo mucho más brutal que el miedo mismo, y aún así, aquello apenas era el comienzo de algo mucho más grande dentro de la existencia. Porque él ya había tomado una decisión. No se quedaría observando cómo todo era consumido. No permitiría que el destino decidiera por él. Primero llevaría a cabo el plan que había ocultado incluso de aquellos que luchaban a su lado, y después, daría inicio al verdadero fin de la existencia, enfrentándose al legendario devorador del trono. Un ser cuyo nombre había sido borrado de incontables realidades. Un monstruo capaz de destruir líneas temporales enteras únicamente con respirar. Y él lo entendía perfectamente. Aquella batalla no duraría minutos, ni días. Sería una guerra que consumiría años enteros. Una lucha salvaje entre dimensiones, donde cada choque partiría galaxias y cada mirada haría temblar universos completos. Pero aún sabiendo eso, sonrió. Una sonrisa oscura. Vacía. Rota por el dolor. Aunque tenga que destruirlo todo, nadie volverá a tocar a mi familia. Su aura comenzó a deformar la realidad alrededor de su cuerpo mientras grietas dimensionales se abrían lentamente detrás de él. Que me llamen monstruo, demonio, o el final mismo de la creación, aceptaré cada pecado, si eso significa protegerlos. Y fue entonces cuando tomó la decisión más cruel de toda su existencia: borrar cada recuerdo suyo, cada sonrisa, cada momento, cada abrazo. Cada rastro de su existencia sería arrancado de la memoria de aquellos que amaba, para que pudieran vivir en paz lejos del destino maldito que lo perseguía. Porque entendía una verdad aterradora. Mientras me recuerden, ellos también estarán condenados, y en ese instante, cerró lentamente los ojos mientras una lágrima descendía por su rostro. Perdónenme, aunque algún día lleguen a odiarme, seguiré protegiéndolos desde las sombras. Mientras tanto, los guerreros comenzaron a despertar lentamente entre los escombros. El dolor recorría cada parte de sus cuerpos. Sus heridas aún ardían después de todo lo que habían vivido. Pero entonces, los recuerdos regresaron de golpe. Aquella presencia. Aquella oscuridad. Aquellos ojos llenos de muerte. Un escalofrío recorrió sus espaldas mientras el miedo volvía a consumirlos. Porque antes de quedar inconscientes, lo último que vieron fue a aquel guerrero de pie frente a ellos, inmóvil, cubierto por una aura negra y plateada, observándolos como si ya hubiera abandonado toda humanidad. Y en eso uno de los guerreros, temblando, habló con dificultad. No puede ser, esa presencia sigue aquí. Otro apretó los dientes mientras la desesperación invadía su rostro. Lo que vimos, no era un guerrero, era una calamidad viviente. Y de repente, una voz profunda resonó en toda la dimensión, oscura, fría, absolutamente aterradora. Despierten, porque lo que viene ahora, hará que deseen jamás haber sobrevivido. Goku observó a todos los presentes mientras el silencio dominaba la dimensión. Sus ojos permanecían serios. No había ira, no había orgullo. Solo una profunda tristeza oculta detrás de aquella expresión inquebrantable. Durante unos segundos nadie habló. Entonces finalmente dio un paso al frente. Veo que ya despertaron de su largo sueño. Su voz resonó por todo el lugar. Díganme, ¿cómo se sienten? Los guerreros intercambiaron miradas mientras intentaban ponerse de pie. Las heridas aún recorrían sus cuerpos. Pero todos podían mantenerse firmes. Goku cerró lentamente los ojos. Al final, todo lo que ocurrió fue mi culpa. El ambiente se volvió más pesado. Entiendo perfectamente si no quieren volver a verme. Entiendo si me consideran un monstruo después de lo ocurrido. Su mirada se dirigió hacia Lice y Aquiles. Pero antes de marcharme de sus vidas, todavía haré una última cosa por ustedes. Una leve corriente de energía recorrió el lugar. Los volveré fuertes. Tan fuertes que ningún enemigo podrá destruirlos. Tan fuertes que incluso los gobernantes de los mundos temerán enfrentarlos. Tan fuertes que podrán proteger aquello que aman sin depender de nadie. Su voz se volvió más firme. Aquiles, Alice. Los convertiré en verdaderas bestias de combate. Guerreros capaces de desafiar el destino mismo. Goku bajó la mirada durante unos segundos. Será la última ayuda que recibirán de mí. Después desapareceré. Y dejaré el futuro de estos mundos en sus manos. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Entonces Alice avanzó lentamente. Su mirada estaba llena de determinación. Cariño, no te preocupes. Todos la observaron. Ahora entiendo lo que ocurrió. Aquello fue un entrenamiento. Un entrenamiento brutal y despiadado. Pero seguía siendo un entrenamiento. Alice apretó los puños. Y la realidad es que nosotros fallamos. No fuimos capaces de demostrar de qué estamos hechos. No fuimos capaces de resistir. Y terminamos derrotados. Su energía comenzó a elevarse lentamente.
Nunca antes había caído ante tus puños de esa manera. Y eso me hizo entender algo. Sus ojos brillaron con intensidad. Debemos entrenar más. Debemos superar nuestros límites. Porque si seguimos siendo tan débiles, moriremos cuando llegue la verdadera guerra. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Goku. Pero desapareció rápidamente. Precisamente por eso, la energía oscura alrededor de su cuerpo comenzó a moverse. Los entrenaré durante los próximos 2 años. 2 años en los que aprenderán todo lo que sé. 2 años en los que romperán cada límite de su existencia. 2 años para prepararlos para lo que viene. Goku levantó la mirada hacia el horizonte. Y cuando todo termine, los dejaré vivir en paz. Lejos de mí. Lejos de las guerras. Lejos de los monstruos que persiguen mi existencia. Su voz se volvió fría. Ser un rey eterno no es un regalo. Es una maldición. Y prefiero que mi familia conozca la paz antes que arrastrarla a una guerra interminable. Sin embargo, Alice caminó hasta colocarse frente a él, sin miedo, sin dudar, mirándolo directamente a los ojos. No harás eso. Goku permaneció inmóvil. Alice. No, ella negó con firmeza. Somos una familia. Y las familias permanecen juntas. La energía espiritual de Alice explotó alrededor de su cuerpo. No importa cuántas guerras lleguen. No importa cuántos enemigos aparezcan. No importa si el universo entero decide enfrentarnos. Sus ojos no abandonaron los de Goku. Lucharemos juntos. Viviremos juntos. Y caeremos juntos si es necesario. Una sonrisa apareció en su rostro. La vida nos reunió una vez más. Y esta vez será para siempre. Goku guardó silencio. Pero finalmente negó con la cabeza. Lamentablemente. Su voz se volvió más pesada. Esto no es una pregunta. Es una decisión. La oscuridad alrededor suyo se agitó violentamente. Y seguirá siendo así. Ustedes merecen vivir libres. Merecen descansar. Merecen conocer la felicidad. Sin alguien como yo proyectando una sombra sobre sus vidas. Sus ojos adquirieron un brillo sombrío. Porque donde camina el monarca de las sombras, la muerte siempre termina siguiéndolo. Antes de que pudiera continuar, una nueva voz resonó en la dimensión. Padre. Aquiles dio un paso al frente. Su presencia era firme. Su mirada no mostraba miedo, solo determinación. Eso no nos importa. El joven apretó los puños. Jamás nos ha importado. La energía del monarca de las llamas comenzó a manifestarse alrededor de su cuerpo. Estamos aquí para volvernos fuertes. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para luchar a tu lado. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Así que olvida esa idea absurda de borrar nuestros recuerdos. Los ojos de Aquiles brillaron con intensidad. Porque eso jamás ocurrirá. Ni en este mundo. Ni en ningún otro. Un silencio absoluto cubrió la dimensión. Padre e hijo permanecieron observándose fijamente. 2 voluntades. 2 monarcas. 2 guerreros incapaces de retroceder. Y por primera vez en mucho tiempo, Goku sintió que aquella batalla sería mucho más difícil que enfrentarse al propio devorador del trono. Porque esta vez no luchaba contra un enemigo, luchaba contra el amor de su propia familia. Goku no dijo absolutamente nada, ni una sola palabra salió de su boca, pero el silencio en su mirada era mucho más aterrador que cualquier grito de guerra. Sus ojos estaban llenos de una determinación monstruosa, una voluntad tan pesada que incluso el aire alrededor parecía deformarse con cada paso que daba. Él ya había tomado su decisión. Sin importar cuánto tuviera que sacrificar, traería la paz para su familia. Aunque para lograrlo tuviera que convertirse en aquello que alguna vez juró destruir. Y así, los entrenamientos comenzaron. No eran simples entrenamientos. Eran rituales de destrucción. Cada guerrero fue llevado a un campo distinto mientras la presión de aquella dimensión aplastaba lentamente sus cuerpos. Sus huesos crujían. Sus músculos se desgarraban. La respiración se volvía pesada. Pero Goku no mostraba compasión. Porque él entendía algo que los demás ignoraban. Los Saiyajins nacían para romper límites, pero aquellos guerreros no. Sus cuerpos tenían restricciones. Sus almas tenían miedo. Sus mentes conocían el cansancio. Y precisamente por eso, Goku decidió destruir cada uno de esos límites con sus propias manos. El dolor no es el final, es la puerta hacia un poder que ustedes jamás imaginaron. La gravedad aumentó brutalmente. El espacio comenzó a colapsar alrededor de los discípulos mientras intentaban mantenerse de pie. Cada segundo que pasaba, el entrenamiento se duplicaba. Más presión. Más velocidad. Más sufrimiento. Hasta el punto donde incluso respirar se convirtió en una batalla. Uno de los guerreros cayó de rodillas, vomitando sangre mientras su cuerpo temblaba. Esto nos va a matar.
Y entonces, Goku apareció frente a él. Sus ojos brillaban con una oscuridad fría e inhumana. ¿Morir? Si no pueden soportar esto, entonces serán destruidos en la guerra que se aproxima. El guerrero intentó levantarse, pero la presión lo aplastó nuevamente contra el suelo. Y Goku continuó hablando mientras su aura comenzaba a sacudir la dimensión. Quiero monstruos capaces de hacer temblar la existencia. No soldados débiles buscando esperanza. La energía explotó violentamente. Las montañas de aquella dimensión se partieron en miles de fragmentos mientras los discípulos observaban a Goku con terror. Porque frente a ellos, ya no parecía el hombre que conocían. Parecía una entidad nacida del mismísimo fin del universo. Y aún así, los resultados comenzaron a aparecer. Poco a poco los cuerpos de los guerreros empezaron a adaptarse. Sus energías crecían. Sus sentidos evolucionaban. Sus límites comenzaban a romperse. Goku observaba todo en silencio. Por primera vez en mucho tiempo. Los frutos de aquel infierno estaban comenzando a interesarle. Bien, al fin están dejando de parecer basura. Los guerreros apretaron los dientes llenos de rabia y agotamiento, pero dentro de ellos algo había cambiado. El miedo comenzaba a convertirse en hambre de poder. Y así, después de incontables horas de destrucción y sufrimiento, los entrenamientos tuvieron una breve pausa. Los discípulos cayeron al suelo intentando recuperar el aliento mientras el cansancio consumía sus cuerpos destrozados. Pero Goku se mantuvo alejado de todos, de pie sobre una enorme roca flotante, en silencio, con la mirada perdida en aquel vacío infinito. El viento movía lentamente su cabello mientras una aura oscura escapaba de su cuerpo como si algo dentro de él estuviera despertando. Uno de los guerreros lo observó desde lejos y habló en voz baja. ¿Por qué siento que, cada vez está más lejos de nosotros? Y otro respondió con temor. Porque ya no está entrenándonos para salvar la existencia, nos está preparando para sobrevivir al monstruo en el que él mismo se convertirá. Goku permanecía de pie sobre aquella enorme roca flotante mientras observaba el vacío infinito que se extendía frente a él. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era tranquila. Pero dentro de su mente se desarrollaba una tormenta imposible de describir. Fue entonces cuando Yamoshi apareció a su lado. El antiguo rey Saiyajin observó la inmensidad de aquella dimensión antes de dirigir su mirada hacia Goku. Son, ¿qué ocurre? Su voz era seria. ¿Por qué has detenido los entrenamientos? Yamoshi cruzó los brazos. ¿Acaso ya fue demasiado para ellos? ¿O eres tú quien ha decidido descansar antes de la batalla que se aproxima? Durante unos segundos no hubo respuesta. El viento oscuro continuó recorriendo aquel lugar. Finalmente, Goku habló. ¿No es eso, Yamoshi? Su voz sonaba más pesada de lo normal. Estoy observando la situación. Intento comprender lo que realmente está ocurriendo. Una extraña energía recorrió la dimensión. Hay demasiado caos dentro de mi mar interno. Goku abrió lentamente los ojos. Su mirada se perdió en el horizonte. Puedo sentirlo. Los mundos están cayendo uno tras otro. Civilizaciones enteras están desapareciendo. Millones de vidas son borradas cada instante. La expresión de Yamoshi cambió ligeramente. Los inframundos. Goku asintió. Se están llenando a una velocidad absurda. Como si la muerte hubiera decidido extenderse por toda la creación. Las almas llegan sin descanso. No existe una pausa. No existe un final. El monarca de las sombras cerró nuevamente los ojos. Su conciencia continuaba expandiéndose a través de innumerables dimensiones, buscando, analizando, persiguiendo aquella presencia. Y lo peor de todo, su voz se volvió más fría. Es que ya puedo sentir de dónde proviene. Yamoshi guardó silencio durante unos instantes. Luego soltó una pequeña sonrisa amarga. Entonces no fui el único que lo notó. Goku abrió los ojos. Ambos guerreros se observaron fijamente. Él ya rompió todas las barreras que dejaste protegiendo los mundos. La expresión de Yamoshi se endureció. Está avanzando. Y cada segundo que pasa se acerca más. Una poderosa energía comenzó a rodear al antiguo rey Saiyajin. Lo único que podemos hacer es luchar. Luchar hasta el final. Luchar hasta la muerte si es necesario. La intensidad de su aura aumentó. Ya hemos demostrado de lo que somos capaces. Derrotamos gobernantes. Destruimos reyes desterrados. Superamos guerras imposibles. Yamoshi apretó el puño. Ese enemigo no será diferente. Y tú lo sabes. Goku negó lentamente. No te confíes. Sus palabras fueron firmes. Ese es precisamente el error que no podemos cometer. La sonrisa desapareció del rostro de Yamoshi. Aquel guerrero es mucho más poderoso de lo que imaginamos. La dimensión tembló ligeramente. El gobernante contra el que luchamos no era nada.
Su fuerza era insignificante comparada con lo que vi en los recuerdos de Ashburn. Lo que enfrentamos hasta ahora apenas fue una sombra. Los ojos de Yamoshi se estrecharon. Eso es precisamente lo que me preocupa. Porque si aquello fue una simple sombra. Entonces levantó la mirada hacia los cielos fracturados. ¿Qué tan monstruoso será el verdadero enemigo? El silencio volvió a dominar el lugar. Ambos conocían la respuesta, y ninguno quería pronunciarla. Después de unos momentos, Yamoshi volvió a hablar. Hay algo que todavía no logro comprender. Aquel gobernante. Aquel supuesto guerrero que enfrentamos. Negó lentamente con la cabeza. Ahora siento que solo fue una pieza descartable. Una prueba. Un juego. Su mirada se volvió más sombría. Como si los verdaderos gobernantes estuvieran observándonos desde las sombras. Esperando el momento adecuado para intervenir. Esperando el instante perfecto para destruirnos. Goku no respondió, porque en el fondo pensaba exactamente lo mismo. Nuestro ejército es enorme, continuó Yamoshi. Probablemente el más poderoso que existe actualmente. Y eso los obliga a actuar con cautela. Finalmente, Goku rompió el silencio. Hay alguien que entiende mejor que nadie lo que realmente ocurrió. Yamoshi arqueó una ceja. ¿Belión? Sí, la respuesta fue inmediata. Belión fue quien más cerca estuvo de comprender la verdad. Él vio cosas que nosotros apenas empezamos a entender. Y por eso permanece en silencio. Yamoshi soltó una pequeña risa. Tal vez. Luego observó nuevamente el horizonte. Pero no ganaremos nada atormentándonos por ello. Lo que está destinado a ocurrir ocurrirá. Su energía comenzó a estabilizarse. Lo único que podemos hacer es seguir avanzando. Seguir creciendo. Seguir fortaleciéndonos. Yo continuaré entrenando mi espíritu. Fortaleceré mi mente. Y cuando llegue el momento. Una sonrisa desafiante apareció en su rostro. Estaré listo para la guerra. Por primera vez en aquella conversación, Goku sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Esa es la actitud que esperaba escuchar. El monarca de las sombras cruzó los brazos. Sigue mejorando. Sigue evolucionando. Porque quiero ver hasta dónde puede llegar el gran Yamoshi. La energía de ambos comenzó a resonar suavemente. Dos antiguos reyes. Dos guerreros que habían sobrevivido a incontables eras. Dos leyendas preparándose para la batalla más importante de sus vidas. Y así. Mientras los discípulos continuaban recuperándose de los brutales entrenamientos. Mientras los mundos luchaban por sobrevivir al caos que se extendía por la creación. Goku y Yamoshi iniciaron una nueva etapa de preparación, no basada en la fuerza física, sino en el poder del espíritu. La meditación se convirtió en su nueva batalla, la mente en su nuevo campo de guerra, y el alma en su nueva arma. Porque ambos comprendían una verdad que pocos podían aceptar: el tiempo no perdonaba a nadie, ni reyes, ni dioses, ni monarcas, ni leyendas, y si deseaban enfrentar la oscuridad que se acercaba, debían superar no solo sus límites físicos, sino también aquellos que existían en lo más profundo de sus propias almas, porque la guerra final ya había comenzado, y cada segundo que pasaba, el enemigo estaba más cerca. La dimensión permanecía en absoluto silencio. Los años habían comenzado a pasar lentamente dentro de aquel reino aislado del resto de la existencia. Los entrenamientos continuaban, las energías crecían, los guerreros evolucionaban. Pero había algo que nunca cambiaba. La figura de Son Goku permanecía inmóvil sobre aquella gigantesca roca flotante, sentado en posición de meditación, con los ojos cerrados, como una estatua antigua olvidada por el tiempo. Sin embargo, todos sabían que aquella quietud era una mentira, porque incluso sin moverse, su poder continuaba creciendo, día tras día, año tras año. Su energía aumentaba de forma constante, como si la propia existencia alimentara su fuerza. Aquiles observaba a su padre desde la distancia. La presión que emanaba de él era tan inmensa que incluso acercarse resultaba difícil. Madre. Alice levantó la mirada. ¿Sí? Aquiles volvió a observar la figura inmóvil de Goku. Mi padre lleva años en esa misma posición. Y aún así su poder continúa aumentando. Es como si cada segundo que pasa lo volviera más fuerte. Una pequeña corriente de energía recorrió el aire. Eso significa mucho. Porque ni siquiera está entrenando físicamente. Simplemente existe, y aún así continúa creciendo. Alice sonrió levemente. Tienes razón, hijo. Su mirada se dirigió hacia Goku. Pero no deberías sorprenderte. Tu padre pertenece a la raza Saiyajin. Una raza nacida para superar límites imposibles. Una raza que transforma cada obstáculo en poder. La energía espiritual alrededor de Alice vibró suavemente. Y él no es un Saiyajin cualquiera.
Es el guerrero destinado a gobernar reinos enteros. El monarca que ha sobrevivido a guerras capaces de destruir universos. Por supuesto que se vuelve más fuerte cada día. Una expresión seria apareció en su rostro. Y sinceramente, si alguien decidiera desafiarlo ahora mismo, probablemente estaría caminando hacia su propia muerte. Aquiles permaneció observando en silencio, pero algo dentro de él seguía inquietándolo. Madre. Alice notó inmediatamente el cambio en su voz. ¿Qué sucede? Aquiles frunció el ceño. No es solo poder. Hay algo más. Su mirada continuó fija sobre Goku. Puedo sentirlo en su aura. Miedo. Alice abrió ligeramente los ojos. ¿Miedo? Sí. Aquiles asintió lentamente. Es débil. Casi imperceptible. Pero está ahí. El joven cerró los puños. Como si hubiera algo. O alguien. Capaz de hacerlo dudar. El silencio cayó entre ambos. Porque los dos sabían exactamente de qué hablaba. La profecía. Murmuró Aquiles. Ese guerrero destinado a destruir a cada rey que se proclame. El enemigo que aparece una y otra vez en los antiguos registros. Creo que es eso lo que lo mantiene inquieto. Alice bajó la mirada durante unos segundos. Finalmente suspiró. Lo sé. Sus palabras fueron apenas un susurro. Su adversario es alguien mucho más grande de lo que podemos imaginar. Incluso para él. La mirada de Alice se llenó de recuerdos. Recordó al hombre que había conocido años atrás. Al guerrero que jamás retrocedía. Al monstruo que se levantaba una y otra vez sin importar cuántas veces cayera. Pero también conozco a tu padre. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Nunca se ha rendido. Jamás. No importa cuán fuerte sea su enemigo. No importa si la diferencia de poder parece imposible. Siempre sigue luchando. La energía alrededor de Goku vibró ligeramente. Como si hubiera escuchado aquellas palabras. Si su rival es más fuerte. Peleará. Si su rival es una entidad imposible de derrotar. Peleará. ¿Y si su rival fuera el propio creador de la existencia? Alice sonrió con orgullo. También pelearía. Aquiles soltó una pequeña risa. Eso es cierto. Luego volvió a ponerse serio. Pero hay algo más que me preocupa. Alice lo observó. ¿Qué es? Aquiles permaneció pensativo durante unos instantes. Padre parece estar conectado a algo extraño. Como si existiera una fuerza empujándolo constantemente hacia adelante. Un mecanismo invisible. Algo que lo obliga a seguir creciendo. Su mirada se volvió profunda. Cada batalla lo vuelve más fuerte. Cada derrota lo hace evolucionar. Cada obstáculo lo acerca a una nueva transformación. El joven cerró los ojos. Es como si la propia existencia estuviera construyéndolo. Preparándolo. Moldeándolo para un propósito específico. Alice sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque aquella teoría tenía demasiado sentido. ¿Crees que alguien está detrás de todo esto? Preguntó lentamente. Aquiles asintió. Sí. Un sistema tan perfecto no puede existir por casualidad. Alguien lo diseñó. Alguien creó este camino. Y ese alguien eligió a mi padre. La dimensión pareció volverse más silenciosa, más pesada. La existencia misma lo está preparando para algo. Continuó Aquiles. Algo enorme. Algo que todavía no podemos comprender. Una batalla tan grande que todo lo vivido hasta ahora podría ser apenas una preparación. Alice bajó la mirada. En el fondo. Ella también había llegado a esa conclusión. Puede que tengas razón. Porque nada de esto parece natural. El destino se mueve demasiado rápido. Como si quisiera acelerar algo inevitable. Su expresión se volvió sombría. ¿Y si tu padre realmente decide borrar nuestros recuerdos? Su voz se quebró ligeramente. Entonces no podremos ayudarlo cuando más nos necesite. Aquiles permaneció en silencio, pensando, analizando, hasta que una idea apareció en su mente. Sus ojos brillaron. Madre. Alice levantó la mirada. ¿Sí? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del joven. ¿Y si creamos una esfera de recuerdos? Alice quedó inmóvil. ¿Una esfera? Aquiles asintió. Podríamos sellar dentro de ella cada recuerdo importante. Nuestra historia. Nuestra familia. Nuestras batallas. Todo lo que hemos vivido junto a él. La emoción comenzó a crecer en sus palabras. Y después programarla para encontrarnos cuando llegue el momento. Sin importar cuánto tiempo pase. Sin importar dónde estemos. Cuando la toquemos. Todos nuestros recuerdos regresarán. Los ojos de Alice se abrieron lentamente. Aquiles apretó el puño. Porque esto no merece ser olvidado. Él es mi padre. Tu esposo. Nuestro rey. Pero sobre todo. Miró una vez más la figura inmóvil de Goku. Es el pilar que sostiene esta existencia. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Alice.
Por primera vez en mucho tiempo. Sintió esperanza. Y mientras madre e hijo comenzaban a planear aquel último acto de resistencia contra el destino. A lo lejos. Sobre la roca flotante. Los labios de Goku se curvaron apenas unos milímetros, como si hubiera escuchado cada palabra, como si siempre hubiera sabido que intentarían desafiar la decisión que había tomado, y por primera vez en años. Una pequeña lágrima descendió silenciosamente por su rostro, y así. Mientras el tiempo continuaba avanzando dentro de aquella dimensión maldita, los guerreros siguieron hablando entre ellos intentando conservar la poca cordura que aún quedaba en sus almas. Pero sus conversaciones ya no eran las mismas. Ahora estaban llenas de dudas. De miedo. De preguntas que nadie quería responder. Porque mientras más tiempo pasaban entrenando junto a Goku, más entendían una aterradora verdad. Aquel hombre estaba dejando de ser humano. Y aún así, cuando el descanso terminó, los entrenamientos volvieron a comenzar, pero esta vez, el verdadero infierno había iniciado. La dimensión entera tembló violentamente, las montañas colapsaron. Los mares dimensionales se partieron. Incluso el cielo comenzó a fragmentarse mientras una presión monstruosa caía sobre los cuerpos de los discípulos. «Levántense», rugió Goku con una voz que hizo temblar el vacío mismo. Aún están muy lejos de alcanzar el poder necesario para sobrevivir. Y así. Una y otra vez. Los guerreros fueron llevados más allá de sus límites. Sus cuerpos eran destruidos. Reconstruidos. Destrozados nuevamente. Hasta que el dolor dejó de importarles. Hasta que el sufrimiento se convirtió en algo natural. Esta vez. Ya no estaban alcanzando un nuevo nivel. Estaban entrando en un reino supremo de poder. Un estado donde incluso las leyes de la existencia comenzaban a rechazarlos. Miles de años transcurrieron dentro de aquella dimensión. Miles de años de peleas. Miles de años de sangre. Miles de años viendo a Goku entrenar como una bestia imposible de alcanzar. Y durante todo ese tiempo, hubo algo que consumió lentamente la mente de los guerreros. La presencia de su maestro. Porque mientras ellos evolucionaban, Goku seguía creciendo a una velocidad monstruosa. Cada día su energía era más pesada. Más oscura. Más aterradora. Hasta el punto donde simplemente mirarlo hacía temblar sus almas. Uno de los discípulos cayó de rodillas, observándolo entrenar solo en medio del vacío dimensional. ¿Cómo alguien puede seguir aumentando su poder de esa manera? El otro apretó los puños mientras gotas de sudor recorrían su rostro. No lo sé, pero ya no siento que estemos viendo a un Saiyajin. Y entonces, a lo lejos, Goku abrió lentamente los ojos. La dimensión explotó en una tormenta de energía negra y plateada. Su aura atravesó el espacio infinito mientras incontables grietas dimensionales aparecían alrededor de su cuerpo. Sus discípulos quedaron paralizados, porque durante un instante sintieron algo peor que miedo. Sintieron la presencia del fin, y aún así, continuaron entrenando, porque sabían que detenerse significaba morir, hasta que finalmente los entrenamientos terminaron. El silencio invadió aquella dimensión destruida. Los guerreros respiraban lentamente mientras observaban sus propias manos. Su poder era absurdo. Su energía se había convertido en algo bestial. Cada movimiento deformaba el espacio. Ya no eran los mismos de antes. Ahora eran seres capaces de hacer temblar mundos enteros con solo liberar una mínima parte de su aura. Y así, abrieron el portal dimensional. Cuando salieron, sus energías explotaron sobre los universos. Los cielos se oscurecieron. Los océanos temblaron. Las estrellas comenzaron a apagarse por segundos. Incluso los dioses sintieron aquella presencia monstruosa recorriendo los mundos enteros. Pero entonces, todo quedó en silencio. Los dos guerreros avanzaron lentamente, hasta detenerse frente a Goku, frente a su padre, frente al esposo que había decidido cargar con toda la oscuridad de la existencia. Sus miradas eran frías, serias, vacías, porque ambos ya entendían lo que él estaba a punto de hacer. Y uno de ellos habló finalmente con una voz pesada. Entonces, ¿de verdad piensas enfrentarlo solo? Goku no respondió, solo cerró lentamente los ojos mientras el viento movía su cabello. Pero aquel silencio fue suficiente respuesta. El otro guerrero apretó los dientes con rabia. ¿Por qué siempre intentas cargar con todo tú solo? Y en eso, Goku abrió los ojos. Una mirada fría, oscura, absolutamente decidida. Porque si fallo, quiero asegurarme de que ustedes sigan vivos para contar la historia del final de esta existencia, antes de abandonar aquella dimensión.
Alice y Aquiles permanecieron en silencio observando el inmenso vacío que los rodeaba. Miles de años habían pasado allí dentro. Miles de años entrenando. Sufriendo. Sobreviviendo. Pero lo que más les dolía no eran las heridas de batalla. Era entender la verdad. Cuando salieran de esa dimensión, todo terminaría. Porque el hombre que los había entrenado, su esposo, su padre, ya no permanecería a su lado. Y ellos lo sabían. Lo entendían desde hacía mucho tiempo. Por eso, antes de abrir el portal final, decidieron guardar los recuerdos más importantes. Los únicos recuerdos que jamás querían perder. Alice cerró lentamente los ojos mientras una pequeña esfera de energía aparecía entre sus manos. Dentro de ella, podían verse fragmentos de recuerdos. Las risas. Los abrazos. Las comidas juntos. Las pequeñas conversaciones que parecían insignificantes, pero que ahora valían más que universos enteros. Y entonces una lágrima recorrió lentamente su rostro. «¡Qué cruel eres!», susurró con la voz quebrada. «Nos hiciste felices, solo para luego desaparecer de nuestras vidas». Aquiles permanecía de espaldas. Sus puños estaban temblando, porque aunque intentaba mantenerse fuerte, su alma estaba destrozándose. Siempre lo supimos, desde el momento en que comenzó a entrenarnos de esa manera. El ambiente quedó en silencio, pesado, doloroso, hasta que Aquiles golpeó brutalmente la pared dimensional provocando enormes grietas. ¡Maldición! ¿Por qué tiene que hacer todo solo? Su grito hizo temblar la dimensión entera, pero Alice solo bajó la mirada, porque ella entendía algo que Aquiles aún no quería aceptar. Goku ya había tomado su decisión, y nadie en la existencia podría hacerlo retroceder. Entonces Alice observó la esfera de recuerdos brillando entre sus manos y habló con una tristeza inmensa. «Quiere que podamos seguir viviendo, incluso después de olvidarlo». Aquiles apretó los dientes con rabia. ¿Y eso qué tiene de bueno? ¿Cómo se supone que debemos vivir olvidando a la persona más importante de nuestras vidas? Silencio. Solo el sonido de las grietas dimensionales expandiéndose lentamente. Y entonces, una voz resonó detrás de ellos. Tranquila. Profunda. Pero llena de un dolor imposible de ocultar. Porque prefiero ser borrado, antes que verlos morir por mi culpa. Los dos quedaron paralizados. Lentamente voltearon. Y vieron a Goku de pie detrás de ellos. Su aura oscura envolvía el espacio mientras sus ojos reflejaban un cansancio inmenso. Pero aún así, les estaba sonriendo. Una sonrisa rota. Una sonrisa de despedida. Alice comenzó a temblar. «No hagas esto». Goku caminó lentamente hacia ellos. Y por un instante, ya no parecía el monstruo capaz de destruir universos. Solo parecía un padre, un esposo, intentando memorizar por última vez a las personas que más amaba. Entonces colocó una mano sobre la cabeza de Aquiles. «Te volviste fuerte, mucho más de lo que imaginé». Después miró a Alice. Sus ojos temblaron apenas unos segundos. «Gracias, por darme algo que ni siquiera los dioses pudieron darme jamás». Alice comenzó a llorar. «Entonces quédate, no nos importa el destino, pelearemos contigo». Pero Goku negó lentamente con la cabeza. Y aquella mirada destrozó completamente sus corazones, porque estaba llena de resignación. «No, el enemigo al que voy a enfrentar, no es una batalla que pueda ganarse protegiendo algo». Su energía comenzó a elevarse lentamente, oscura, inmensa, infinita. «Para destruir al devorador del trono, tendré que convertirme en algo peor que él». La presión que recorría los universos aumentaba con cada segundo. A lo lejos, incontables estrellas desaparecían de los cielos. Realidades enteras estaban siendo consumidas. El tiempo se agotaba, y todos los presentes lo sabían. Goku observó por última vez a Alice y a Aquiles. Su mirada permanecía firme, pero detrás de aquella determinación existía un dolor imposible de ocultar. Por lo visto, su voz fue tranquila. «La hora de despedirnos finalmente ha llegado». El silencio cubrió la dimensión. Fue un honor conocerlos. Fue un honor caminar a su lado. Y fue un honor formar una familia junto a ustedes. Alice sintió como su corazón se encogía. Aquiles apretó los puños. Pero Goku continuó hablando. «La vida nos reunió una vez. Y ahora el destino nos obliga a seguir caminos diferentes». Su mirada se dirigió hacia el horizonte donde la oscuridad avanzaba lentamente. «La existencia está siendo destruida. Universos completos están desapareciendo. Y no pienso permitir que ustedes sean arrastrados a esa guerra». Una leve sonrisa apareció en su rostro. «Ya he dejado órdenes en todos los reinos aliados. Nadie los atacará. Nadie los perseguirá. Nadie se atreverá a poner una mano sobre ustedes». La energía alrededor de Goku comenzó a elevarse.
Podrán vivir en paz. Podrán vivir libres. Aquiles dio un paso al frente inmediatamente. ¿Hablas en serio? Su voz estaba cargada de frustración. ¿De verdad crees que esta es la solución? El joven monarca de las llamas liberó una oleada de energía. Hemos luchado juntos en cada guerra. Hemos sobrevivido a enemigos imposibles. Hemos sangrado en los mismos campos de batalla. Sus ojos ardían de rabia. ¿Y ahora pretendes abandonarnos porque tú solo tomaste una decisión? Goku no respondió. Aquiles continuó. ¿Prefieres dejarnos sin nuestro pilar? ¿Sin la persona que nos enseñó todo lo que sabemos? ¿Sin el hombre que siempre estuvo al frente cuando el mundo se derrumbaba? Alice también avanzó. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Aquiles tiene razón. Su voz temblaba. Respóndeme algo, Goku. Los ojos de ambos se encontraron. ¿Realmente deseas olvidar todo lo que vivimos? La esfera de recuerdos brilló entre sus manos, mostrando fragmentos de incontables momentos compartidos. ¿Quieres abandonar cada recuerdo? ¿Cada promesa? ¿Cada batalla? ¿Cada instante que vivimos como familia? Alice apretó la esfera contra su pecho. Tal vez nunca fuimos los más fuertes. Tal vez jamás estuvimos a tu nivel. Pero siempre estuvimos contigo. Siempre luchamos a tu lado. Siempre caminamos junto a ti. Una lágrima cayó sobre la esfera luminosa. Dime la verdad. ¿Quieres dejar todo eso atrás? Por primera vez. Goku bajó la mirada. Miles de recuerdos atravesaron su mente. Momentos felices. Momentos dolorosos. Momentos que jamás volverían. Y aún así. Su respuesta no cambió. Sé perfectamente todo lo que vivimos. Su voz era serena. Sé cada sacrificio que hicieron. Sé cada batalla que peleamos juntos. Y precisamente por eso estoy haciendo esto. La energía oscura alrededor suyo se volvió más intensa. Porque los amo. Aquellas palabras dejaron a ambos inmóviles. Prefiero saber que vivirán. Prefiero saber que tendrán un futuro. Prefiero cargar yo con esta oscuridad. Sus ojos volvieron a dirigirse hacia la distancia. Hacia la presencia que avanzaba destruyendo universos. Nuestros caminos llegan hasta aquí. Alice cerró los ojos. Aquiles negó lentamente con la cabeza. Pero Goku continuó. Alice. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Gracias por darme una razón para seguir luchando cuando ya no encontraba ninguna. Después observó a su hijo. Aquiles. El orgullo podía sentirse en cada palabra. Superaste todas mis expectativas. Te convertiste en un guerrero del que cualquier rey estaría orgulloso. El joven bajó la cabeza. Sus manos temblaban. No acepto esto. Murmuró. Luego levantó la mirada. No aceptaré este destino. Su energía explotó violentamente. No me quedaré de brazos cruzados. No voy a olvidar al hombre que me enseñó todo. No voy a perder a mi padre por una decisión absurda. Lucharé aunque tenga que enfrentarme al propio destino. El espacio se sacudió, pero Goku simplemente observó a su hijo, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que dirías eso. Entonces giró lentamente la cabeza, y dirigió su mirada hacia Yamoshi. El antiguo rey Saiyajin permanecía en silencio, comprendiendo perfectamente lo que estaba ocurriendo. Yamoshi. La voz de Goku resonó con autoridad. Ya sabes qué hacer. Yamoshi cerró los ojos durante unos segundos, como si aquella orden pesara más que cualquier batalla. Finalmente asintió. Entendido. La dimensión comenzó a vibrar. Antiguos sellos aparecieron en el espacio. Runas doradas. Símbolos ancestrales. Protecciones creadas durante incontables eras. Activaré cada una de las defensas. Ningún enemigo podrá acercarse a su reino. Ninguna fuerza externa podrá alcanzarlos. La energía de los sellos se extendió por innumerables dimensiones, construyendo una barrera capaz de proteger mundos enteros. Aquiles observó aquello con impotencia. Alice sintió cómo el miedo comenzaba a consumirla, porque entendían lo que significaba. Goku ya había tomado su decisión, y cuando el monarca de las sombras tomaba una decisión, ni siquiera los dioses podían hacerlo retroceder. A lo lejos, una nueva onda de destrucción atravesó la existencia. Miles de universos desaparecieron en un instante. El enemigo seguía acercándose. Y la batalla final estaba cada vez más cerca. Goku dio media vuelta. Su capa oscura se movió con el viento dimensional. Y sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el horizonte donde aguardaba el fin de todas las cosas. Mientras detrás de él, una familia observaba cómo la persona que más amaban se alejaba lentamente. Como un rey marchando hacia una guerra de la que quizás jamás regresaría. Por el nombre que se me ha prolongado, el monarca eterno. El silencio absoluto cubrió aquel reino de oscuridad. Las corrientes dimensionales dejaron de moverse.
Las estrellas negras suspendidas en el vacío comenzaron a agrietarse lentamente mientras la energía de Goku aumentaba a niveles imposibles. Sus ojos ya no reflejaban emoción alguna, solo existía una voluntad fría y absoluta. Entonces levantó lentamente su mano mientras incontables símbolos antiguos aparecían alrededor del reino entero. Runas prohibidas. Sellos olvidados incluso por los dioses primordiales. Y con una voz profunda que hizo temblar la existencia. Habló. Es hora de ponerle fin al camino del monarca junto a sus aliados. Alice y Aquiles abrieron los ojos con desesperación, porque entendieron inmediatamente lo que estaba a punto de hacer. No. Gritó Alice avanzando hacia él. Pero ya era demasiado tarde. Goku cerró lentamente los ojos. Y por primera vez. Su voz sonó cansada, triste, como la de alguien que acababa de destruir su propia alma. Es hora de alejarme, y permitir que sus caminos continúen como guerreros libres. Una presión monstruosa explotó a través del reino oscuro. Las dimensiones comenzaron a romperse. El vacío rugió violentamente. Millones de fragmentos de luz negra giraron alrededor de Goku mientras su aura consumía todo a su alrededor. Entonces, pronunció aquellas palabras prohibidas. Activación del sello Lituan. El universo entero quedó en silencio, y al instante siguiente, una ola de poder de escala infinita fue lanzada hacia Alice y Aquiles. Ellos intentaron resistir, intentaron correr hacia él, pero aquella energía era demasiado absoluta, demasiado divina, demasiado cruel. Goku. Gritó Aquiles mientras su cuerpo era consumido por la luz. Pero Goku no se movió, no habló, solo los observó con una mirada fría. Aunque dentro de sus ojos, su alma se estaba destruyendo, y entonces, un gigantesco brillo cubrió por completo el reino de oscuridad. La luz atravesó dimensiones, universos, líneas temporales enteras. Todo quedó completamente blanco. Y después, silencio. El brillo desapareció lentamente, revelando únicamente a un guerrero de pie en medio del vacío infinito, solo, inmóvil, con una mirada seria mientras fragmentos de energía caían alrededor de su cuerpo como cenizas. El monarca eterno había quedado completamente solo, y aún así, no derramó ni una lágrima, porque ya no se permitía sentir dolor. Mientras tanto, un brillo recorrió incontables universos hasta llegar al reino de Alice. Alice cayó lentamente sobre el suelo de su reino. Aquiles apareció a unos metros de ella. Ambos respiraban agitados mientras observaban confundidos a su alrededor. Todo estaba normal, demasiado normal. El reino seguía intacto. No había señales de guerra. No existían cicatrices dimensionales. No había rastro de destrucción. Era como si todo lo ocurrido jamás hubiera existido, como si aquellos miles de años hubieran sido solo un sueño vacío. Aquiles se levantó lentamente llevando una mano a su cabeza. ¿Qué ocurrió? Alice respiró confundida mientras observaba el cielo. Y entonces, un extraño dolor atravesó su pecho. Una sensación horrible. Un vacío imposible de explicar. Como si alguien extremadamente importante hubiese desaparecido de su vida. Pero no podía recordar quién. No podía recordar su rostro. No podía recordar su voz. Nada. Y eso era lo más aterrador de todo. Entonces Aquiles habló nuevamente con una expresión extraña. Siento que olvidamos algo importante. Alice bajó lentamente la mirada mientras una lágrima caía sin razón aparente. Sí, como si alguien hubiera estado siempre a nuestro lado. El viento recorrió silenciosamente el reino, y muy lejos de allí, en el final más oscuro de la existencia, Goku permanecía solo frente al abismo, mientras una presencia monstruosa comenzaba a despertar entre las sombras. Y entonces, el monarca eterno sonrió por última vez. Ahora sí, ya no queda nada que me ate a la luz. Reino del antiguo monarca. El viento recorría lentamente las inmensas llanuras doradas del reino mientras el cielo permanecía cubierto por enormes corrientes de energía espiritual. Aquiles abrió los ojos lentamente. Una extraña sensación recorría su mente, como si algo faltara, como si una parte de su historia hubiera desaparecido. El joven observó a su alrededor. Ya no estaban dentro de la dimensión de entrenamiento. Ahora se encontraban nuevamente en el reino del antiguo monarca. Aquello era extraño, demasiado extraño. Madre. Alice levantó la mirada. ¿Qué ocurre, hijo? Aquiles frunció el ceño. ¿Qué fue lo que pasó? Observó el horizonte. ¿Por qué estamos aquí afuera? Lo último que recuerdo es que seguíamos entrenando. Alice permaneció en silencio unos instantes. Ella también sentía aquella incomodidad, aquel vacío, aquella sensación imposible de explicar, como si hubiera olvidado algo importante.
Algo que debería recordar. No lo sé, finalmente respondió. Pero no tiene sentido obsesionarnos con ello. Alice intentó sonreír. Será mejor continuar con nuestros entrenamientos después de descansar un poco. Incluso para nosotros, miles de años de entrenamiento continuo terminan siendo una carga. Aquiles asintió lentamente, pero seguía sintiendo aquella extraña presión en su pecho. Una sensación de pérdida. Una sensación de nostalgia. Como si alguien importante acabara de marcharse. Sin embargo, por más que intentaba recordarlo, no encontraba ninguna respuesta. Y poco a poco ambos dejaron de pensar en ello, porque los recuerdos que habían desaparecido ya no podían alcanzarlos. Y la vida continuó avanzando, sin que ellos comprendieran el precio que alguien había pagado para protegerlos. Reino actual del monarca de las sombras, muy lejos de allí, más allá de incontables dimensiones, más allá de los reinos conocidos. Una figura permanecía de pie observando el vacío infinito. Son Goku, el monarca de las sombras, el rey eterno. Su mirada estaba fija en las estrellas moribundas que desaparecían una tras otra. Universos enteros seguían cayendo. La destrucción avanzaba. Y el tiempo se agotaba. Aún así, su expresión permanecía inmóvil, fría, silenciosa, como la de un rey que ya había aceptado cargar con todo el peso de la existencia. Ahora tenemos un problema menos. Su voz resonó lentamente. Ya no podrán ser utilizados contra mí. Una oscura energía recorrió el espacio. Es hora de acabar con cada escoria que se interponga en nuestro camino. Es hora de avanzar como corresponde. Como reyes destinados a superar cada límite. Detrás de él apareció Yamoshi. El antiguo rey Saiyajin observó durante unos segundos la espalda de su compañero. Luego habló. ¿Estás seguro de lo que has hecho? Goku no respondió. Yamoshi continuó. Porque no cualquiera sería capaz de hacerlo. El viento atravesó el vacío. Abandonar a tu familia. Borrar tu existencia de sus recuerdos. Alejarte de las personas que más amas. Negó lentamente con la cabeza. Ni siquiera muchos dioses tendrían la fuerza para hacerlo. La mirada de Yamoshi se volvió seria. Dime la verdad, Son. ¿Fue realmente una decisión sencilla? ¿O todavía te duele? El silencio se prolongó. Durante varios segundos únicamente pudo escucharse el eco de los universos colapsando en la distancia. Finalmente, Goku cerró lentamente los ojos. Y por primera vez desde que había tomado aquella decisión, su máscara comenzó a resquebrajarse. Duele. La respuesta fue inmediata, sincera, brutal. Duele más que cualquier batalla que haya peleado. Una pequeña corriente de energía escapó de su cuerpo. He perdido amigos. He visto caer reinos. He sobrevivido a guerras capaces de destruir realidades. Pero nada de eso se compara con esto. Yamoshi permaneció en silencio, escuchando. Cada parte de mí quiere regresar, continuó Goku. Cada parte de mí quiere decirles la verdad. Quiero volver a ver sus sonrisas. Quiero volver a escuchar sus voces. Una amarga sonrisa apareció en su rostro. Pero ya no puedo hacerlo. Sus ojos volvieron a abrirse. Y la determinación regresó, más fuerte que nunca. Porque si vacilo ahora, todo el sacrificio habrá sido inútil. La oscuridad comenzó a rodearlo lentamente. Ellos merecen vivir. Merecen un futuro. Y si para lograrlo debo convertirme en el villano de su historia, entonces que así sea. Yamoshi observó a su viejo compañero. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que aquella batalla ya había comenzado. Y no era contra el devorador del trono. Era contra el dolor que consumía lentamente el corazón de Son Goku. Entonces no queda nada más que decir. Una energía plateada comenzó a envolver el cuerpo de Yamoshi. Caminaré contigo hasta el final. Goku sonrió levemente. Lo sé. Y en ese mismo instante, la existencia tembló. Una onda de destrucción atravesó miles de dimensiones. Universos enteros desaparecieron. Las estrellas dejaron de brillar. Y una presencia monstruosa emergió desde los límites del infinito. Tanto Goku como Yamoshi levantaron la mirada. Sus expresiones se volvieron serias. Porque finalmente podían sentirlo con claridad. Ya no estaba acercándose. Ya no estaba despertando. Ya no estaba observando. El devorador del trono había llegado. La verdad, esto ya no importa. La voz de Goku sonó diferente, vacía, pesada, como si cada palabra aplastara el aire alrededor. Sus ojos brillaban con una oscuridad aterradora mientras el suelo comenzaba a resquebrajarse bajo sus pies. Ahora solo existe una cosa, volvernos más fuertes. Una aura monstruosa empezó a envolver su cuerpo, deformando el espacio a su alrededor mientras el cielo se teñía de negro absoluto. Cada latido de su poder hacía temblar la realidad misma.
Porque esa amenaza no viene a destruir planetas, viene a borrar nuestra existencia por completo. Goku levantó lentamente la mirada. Y por un instante, parecía más un dios de la destrucción que un guerrero. Y si el universo necesita un monstruo para detener a otro monstruo, entonces yo me convertiré en el peor de todos. Pues de todo lo que había sucedido, Goku permanecía sentado sobre su trono. Su mirada, fría e imperturbable, contemplaba el inmenso vacío donde el caos reinaba sin oposición. Aquel silencio era tan profundo que parecía devorar la existencia misma. ¿Qué ocurre? ¿Acaso estás dudando de las decisiones que has tomado? Porque, si soy sincero, puedo ver la incertidumbre reflejada en tus ojos. Preguntó Yamoshi con seriedad mientras observaba a su compañero. Goku permaneció unos segundos en silencio antes de responder. No se trata de eso, Yamoshi. Lo que me preocupa es que la muerte siempre estará al acecho de mi familia. Los libros del tiempo contienen cada fragmento de nuestra historia, conocen quiénes son, conocen mi linaje y, sobre todo, conocen el verdadero alcance de mi poder. Mientras esos registros existan, ellos jamás estarán realmente a salvo. Yamoshi desvió la mirada por un instante. Entonces, ¿realmente estás pensando en alterar el flujo del tiempo? Su voz se volvió mucho más grave. Eso es extremadamente peligroso. Si intervienes en la línea temporal, podrías borrar todo aquello que dio origen a tu familia, sus recuerdos, sus lazos, incluso tu propia existencia. El dominio absoluto del tiempo es un poder prohibido, reservado para entidades que trascienden la creación misma. Ni siquiera los dioses se atreven a manipularlo sin pagar un precio imposible. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de Goku. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien dispuesto a desafiar el destino. El libre albedrío, ese es el mayor privilegio que posee cualquier ser vivo. Si mi propia existencia debe desaparecer para garantizar el futuro de quienes amo, entonces aceptaré ese destino sin arrepentimientos. Y si debo convertirme en el dios que gobierne el tiempo para cambiar la historia, lo haré. Después de todo, ¿qué sentido tiene poseer un poder absoluto si nunca eres capaz de desafiar aquello que todos consideran imposible? Yamoshi soltó una leve risa. Esa sonrisa. Negó con la cabeza mientras cruzaba los brazos. Eso es precisamente lo que siempre he admirado de ti. Eres capaz de desafiar a la muerte, al destino e incluso al tiempo mismo, y aún así sonríes como si todo fuera un simple juego. Esa locura es lo que convierte a un verdadero rey en una leyenda. Se dio la vuelta lentamente. Pero antes de intentar cambiar el destino, perfeccionemos ese poder. Si vas a enfrentarte al tiempo, necesitarás un equilibrio que ni siquiera los dioses han alcanzado. Ambos abandonaron el salón del trono y caminaron hacia la dimensión donde habían comenzado sus verdaderos entrenamientos. Aquel lugar había dejado de ser un simple campo de batalla. Era un reino donde el tiempo carecía de significado. Cada año que transcurría allí equivalía a incontables eras de evolución. Las sombras de Goku crecían sin descanso, absorbiendo poder tras cada combate. Sus auras se volvían más densas, más oscuras, más aterradoras, hasta el punto de deformar el espacio con su sola presencia. Cada segundo que pasaba, aquella dimensión se acercaba más al nacimiento de dos monstruos capaces de desafiar la propia creación. Miles de clones continuaban luchando sin descanso, provocando explosiones que hacían colapsar montañas y desgarraban el cielo. Sin embargo, de un momento a otro, todos se detuvieron al sentir una presencia que eclipsó incluso la violencia de aquella batalla. Yamoshi apareció lentamente entre la inmensa oscuridad. Su expresión era completamente seria. Veo que este entrenamiento ya no está dando los resultados que esperaba. Los clones permanecieron inmóviles. Nos hemos acostumbrado demasiado a este nivel de poder. Seguimos creciendo, pero cada avance es insignificante comparado con el anterior. Si continuamos entrenando de esta manera, solo desperdiciaremos un tiempo que ya no podemos permitirnos perder. Su mirada se volvió desafiante. Ha llegado el momento de romper nuestros propios límites. Debemos encontrar un método que nos obligue a evolucionar otra vez, porque permanecer en el mismo nivel es lo mismo que comenzar a morir. Pero en eso, en la gran dimensión, un brillo tan oscuro comenzó a expandirse. No era una luz común, era una oscuridad tan absoluta que ni el mismo inframundo podía soportar aquella presencia. Los cielos dimensionales empezaron a resquebrajarse mientras millones de grietas surgían alrededor del vacío eterno. Y desde aquel abismo, apareció una llave. Una llave gigantesca cubierta por runas malditas, cadenas rotas y un aura de puro caos primordial. Cada segundo que pasaba deformaba la realidad misma, como si el universo estuviera siendo consumido lentamente por algo que jamás debió despertar.
Entonces, una inscripción comenzó a arder sobre la llave con letras carmesí. Solo el elegido será capaz de entrar a la mazmorra monarca. Esta aparecerá en 2 meses, en un sector del universo prohibido. Elige el camino que deseas seguir, la verdad, o la eterna mentira. Cuando aquellas palabras terminaron de manifestarse, el silencio se volvió aterrador. Nadie habló. Nadie respiró. La tensión era tan brutal que incluso los dioses sintieron miedo por primera vez en incontables eras. Pero entonces, Goku cayó de rodillas violentamente. El suelo debajo de él explotó en miles de fragmentos mientras una presión monstruosa aplastaba su cuerpo sin piedad. Su respiración era pesada, sus brazos temblaban, y gotas de sangre comenzaron a caer desde sus manos. Los entrenamientos extremos habían dejado su cuerpo al límite, pero aquello era diferente. Ese poder no parecía pertenecer ni a un dios, ni a un demonio. Era algo mucho peor, algo antiguo. Algo que observaba desde la oscuridad mucho antes del nacimiento de los universos. Y mientras Goku levantaba lentamente la mirada, sus ojos reflejaron aquella llave maldita, mientras una sensación escalofriante recorría toda la dimensión. Porque en el fondo de su alma, él entendió una sola cosa. La mazmorra monarca no era un lugar. Era el inicio del fin. La gigantesca llave continuaba suspendida sobre la gran dimensión, envolviendo la existencia con una presión que parecía aplastar el destino mismo. Yamoshi no apartaba la mirada de aquella reliquia maldita. Su expresión era completamente seria. Esto es muy diferente a todo lo que habíamos imaginado. Una mazmorra capaz de revelar el verdadero origen de tu poder. Jamás pensé que existiera algo semejante. Ya hemos presenciado una parte de la traición que marcó el nacimiento de esta guerra, pero aún falta descubrir quién fue el responsable de iniciar todo. Alguien creó este destino, y ha permanecido oculto desde el principio. El silencio volvió a dominar el lugar. Goku observaba fijamente la llave mientras innumerables pensamientos cruzaban por su mente. Un camino de mentiras, y un camino de verdad. Su voz resonó con una calma inquietante. Cada respuesta que encontramos solo nos conduce a nuevas preguntas. Empiezo a creer que nosotros nunca fuimos los protagonistas de esta historia, sino simples piezas dentro del tablero de alguien mucho más antiguo. Un creador que ha estado moviendo cada acontecimiento a su voluntad, disfrutando del caos que sembró desde las sombras. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un rey dispuesto a desafiar incluso al autor de su propio destino. Si realmente cree que somos simples marionetas, entonces se ha equivocado de enemigos. Con un solo movimiento de su mano, el espacio se desgarró. Desde la oscuridad comenzaron a emerger las presencias más aterradoras de toda la Legión de las Sombras. Los generales supremos aparecieron uno tras otro, liberando una presión tan inmensa que la dimensión volvió a estremecerse. Cada uno inclinó la cabeza en señal de absoluta lealtad hacia su monarca. Goku observó a sus guerreros con determinación. El entrenamiento termina hoy. A partir de este momento, lucharemos contra los más poderosos de la Legión. Solo enfrentando a nuestras propias armas, podremos romper el límite que aún nos mantiene encadenados. Yamoshi dio un paso al frente. Una intensa aura dorada comenzó a envolver su cuerpo. Entonces iremos a esa mazmorra. Quiero descubrir de dónde proviene realmente este poder, y, sobre todo, conocer al ser que cree tener el derecho de jugar con nuestras vidas. Goku dirigió su mirada hacia su compañero. Sus ojos irradiaban una determinación absoluta. Continúa perfeccionando la técnica que acabamos de descubrir. Si logramos dominar ese poder antes de que la mazmorra monarca abra sus puertas, ninguna existencia será capaz de detenernos. Ni dioses, ni monarcas, ni siquiera el supuesto creador que permanece oculto entre las sombras. Un silencio absoluto volvió a envolver la gran dimensión. Aquel entrenamiento ya no tenía como objetivo hacerse más fuertes. Ahora era una preparación para enfrentarse al origen de toda la existencia. Y, por primera vez, hasta el propio destino comenzó a temer la llegada de Goku y Yamoshi. Y así como el tiempo avanzó dentro de aquella dimensión prohibida, los entrenamientos continuaron durante largos años. Pero en ese lugar, un solo segundo equivalía a incontables batallas. Cada combate hacía que las sombras evolucionaran. Cada herida las volvía más violentas. Y cada derrota, las convertía en auténticos monstruos de guerra. Aquellas sombras no eran simples guerreros creados para entrenar. Eran generales nacidos del caos absoluto, entidades que habían sido forjadas únicamente para destruir. Segundo tras segundo, su fuerza aumentaba de manera monstruosa.
Sus cuerpos se adaptaban, sus reflejos evolucionaban, y sus auras oscuras comenzaban a deformar la misma dimensión con solo liberarse. Todo el ejército del guerrero había alcanzado un nivel aterrador, pero lo peor de todo, era su pilar, el líder de aquellas sombras. La existencia que permaneció dormida durante incontables eras. Su poder estaba despertando lentamente, emocionado por el olor de la batalla. Y eso era algo que incluso los dioses habrían temido presenciar. Durante años enteros el combate jamás disminuyó de intensidad. No existía descanso, no existía paz. Solo guerra, destrucción, y evolución absoluta. El sonido de millones de impactos sacudía eternamente los cielos oscuros de aquella dimensión mientras montañas enteras desaparecían convertidas en polvo. Y después de incontables años de combate, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, aterrador. Entonces, entre los restos de un campo de batalla destruido, se veía a Goku, caído. Su cuerpo estaba cubierto de múltiples heridas profundas. La sangre recorría lentamente sus brazos, pecho y rostro mientras el suelo debajo de él permanecía totalmente destruido por la presión liberada durante la batalla. Su respiración era inestable. Cada intento por levantarse hacía temblar su cuerpo agotado. Pero lo más aterrador, era su energía. Su aura se había convertido en un caos absoluto. Rayos negros y plateados explotaban alrededor suyo mientras el espacio cercano se rompía lentamente, incapaz de soportar aquella presión monstruosa. La intensa batalla había llevado su poder mucho más allá de sus límites. Y aún así, Goku sonreía. Una sonrisa cansada, pero llena de emoción. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, había encontrado enemigos capaces de llevarlo al borde de la muerte. Entonces lentamente levantó la mirada hacia las sombras que seguían de pie frente a él, mientras sus ojos brillaban con una ferocidad monstruosa. Y en medio de aquel infierno, una sola frase salió de su boca. Ahora sí, comienza la verdadera batalla. Goku observó sus manos en silencio. Todavía podía sentir cómo cada fibra de su cuerpo ardía después de incontables siglos de entrenamiento. El dolor seguía presente, pero ya no era un obstáculo, era el recordatorio de todo lo que había superado. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Este ha sido un verdadero entrenamiento. Su voz estaba cargada de satisfacción. Puedo sentir cómo mi cuerpo continúa ardiendo incluso después de librar semejantes batallas. Beeroo, Bellón, ustedes son, sin duda, las sombras más poderosas que he enfrentado. Su fuerza trasciende todo lo que alguna vez imaginé posible en un guerrero de las sombras. Gracias a ustedes comprendí que todavía existían límites que debía romper. Su mirada se volvió firme. Ahora estoy preparado para afrontar cualquier calamidad que amenace nuestro mundo. Por un instante guardó silencio. Después, una sonrisa desafiante apareció en su rostro. Y, sobre todo, ha llegado el momento de utilizar ese poder que incluso las entidades supremas temen invocar. El poder del olvido. Aquel nombre bastó para que el ambiente se volviera más pesado. Era una habilidad prohibida. Una técnica capaz de arrancar personas, recuerdos y destinos de la propia línea temporal, como si jamás hubieran existido. Incluso los dioses la consideraban una aberración. Sin embargo, Goku estaba dispuesto a utilizarla. Los años continuaron transcurriendo dentro de aquella dimensión. Décadas, siglos, milenios. Con cada batalla, sus entrenamientos se volvían todavía más brutales. La intensidad aumentaba sin descanso mientras explosiones de energía mágica, poder espiritual y ki divino iluminaban la inmensidad de aquel reino. El espacio se rompía una y otra vez. El tiempo colapsaba constantemente. Las propias leyes de la dimensión habían dejado de existir. Después de 1000 años de entrenamiento, Goku finalmente decidió abandonar aquel lugar. Cuando atravesó el portal dimensional, una presión inimaginable se extendió por todos los reinos. Su sola presencia hizo temblar los cielos. Los océanos se agitaron. Las montañas crujieron. Millones de seres levantaron la mirada al sentir que el Rey Supremo había regresado. Su aura recorría universo tras universo como una tormenta imposible de detener. Gamossi apareció frente a él. Su expresión reflejaba una mezcla de respeto y preocupación. Así que realmente vas a hacerlo. Su voz era grave. Vas a utilizar ese poder para borrar todo rastro de tu familia de los recuerdos de las entidades supremas. Nadie volverá a conocer sus nombres, nadie recordará su existencia, y, de esa forma, jamás podrán convertirlos en un objetivo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero el precio será devastador. No solo eliminarás esos recuerdos, también arrancarás una parte de ti de la propia línea temporal. Será como si una parte de tu vida jamás hubiera existido. Clavó la mirada en Goku. ¿Eres plenamente consciente del sacrificio que estás dispuesto a hacer?
Goku permaneció en silencio. Su mirada no mostró la más mínima duda. Yamoshi. No le temo a perder mis recuerdos. No le temo a borrar una parte de mi propia existencia. Si ese sacrificio garantiza que mi familia pueda vivir lejos de esta guerra, entonces lo aceptaré sin vacilar. Bajaré al olvido si es necesario. Me convertiré en una simple sombra dentro de los recuerdos de quienes alguna vez me conocieron. Prefiero desaparecer de la historia antes que permitir que mis enemigos utilicen a las personas que amo como una debilidad para derrotarme. Una intensa energía oscura comenzó a rodear lentamente el cuerpo del Rey Supremo. Su determinación era absoluta. Ahora dime. ¿Está todo preparado? ¿El ritual que me prometiste ya puede comenzar? El silencio volvió a envolver los reinos. Porque, una vez iniciado aquel ritual, no habría marcha atrás. El universo entero olvidaría que alguna vez existió la familia del Rey Supremo, y con ello, Goku sacrificaría el último fragmento de la vida que aún conservaba como un hombre común para convertirse, para siempre, en una leyenda destinada a caminar completamente solo. Sí, ya liberé todos tus sellos. Ahora ya no eres un guerrero normal. Eres una bestia completamente libre de toda atadura. Fue lo que dijo Yamoshi mientras observaba a Goku con una mirada seria, una mirada que incluso ocultaba temor. Porque frente a él, ya no estaba el mismo Saiyajin de antes. Lo que tenía delante, era una existencia que había roto los límites de todos los caminos prohibidos. El poder Saiyajin, la evolución infinita nacida de la guerra. El poder del dragón primordial, la fuerza antigua que existía antes incluso de los dioses. El poder de la muerte, la energía maldita capaz de consumir almas, dimensiones y vida misma. Y el poder monarca, la autoridad absoluta de un rey destinado a gobernar el caos. 4 caminos de cultivo. 4 poderes prohibidos. Cada uno suficiente para destruir universos enteros, y aún así, tú los hiciste uno solo dentro de tu cuerpo. En ese instante el ambiente comenzó a temblar violentamente. Detrás de Goku aparecieron 4 presencias gigantescas. Un dragón negro de ojos carmesí rugiendo entre tormentas dimensionales. Un rey oscuro sentado sobre un trono infinito de cadáveres y sombras. Una silueta cubierta por fuego plateado representando el poder Saiyajin absoluto. Y finalmente, una entidad de muerte pura observando el universo con ojos vacíos. Las 4 auras comenzaron a fusionarse lentamente alrededor de Goku mientras el espacio explotaba en miles de grietas. Yamoshi apretó el puño, porque entendía perfectamente lo monstruoso que se había convertido aquel guerrero. Tu cuerpo ya no siente miedo al poder. Ahora puedes utilizar incluso más del 300% de energía sobre un poder que ya superaba miles de límites. Y aún así, sigues intentando obtener más fuerza. La voz de Yamoshi se volvió pesada, porque aquello ya no era ambición normal, era hambre absoluta de batalla. Entonces Goku levantó lentamente la cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero sus ojos brillaban con una oscuridad monstruosa. Una sonrisa apareció en su rostro mientras una presión brutal aplastaba toda la dimensión. Y en ese instante, la realidad comenzó a doblarse alrededor suyo. Porque el verdadero problema no era que Goku hubiera dominado esos 4 poderes. Lo aterrador era que su cuerpo seguía evolucionando incluso después de romper todos sus límites. Y eso significaba una sola cosa. Aquel monstruo todavía no había alcanzado su forma final. Los límites fueron creados para ser destruidos. La voz de Goku resonó con una frialdad monstruosa mientras una presión imposible comenzaba a cubrir toda la existencia. Y como Saiyajin, no permitiré que nadie gobierne por encima de mí. En ese instante, sus ojos comenzaron a brillar con un resplandor oscuro y absoluto. Las 4 energías dentro de su cuerpo explotaron al mismo tiempo. El poder Saiyajin rugió como una bestia divina. El dragón primordial abrió sus ojos dentro del vacío. La muerte comenzó a expandirse sobre millones de dimensiones. Y el poder monarca hizo que incluso el tiempo se arrodillara. Entonces Goku levantó lentamente la mano hacia el cielo infinito mientras su voz hacía retumbar la realidad entera. Yo soy Son Goku, el rey del trono oscuro. El marco final de todo vínculo, de toda familia, y de todos los lazos que alguna vez existieron en mí. El universo entero comenzó a quebrarse. Los cielos dimensionales se partieron como cristal. Millones de líneas temporales colapsaron una tras otra mientras los dioses observaban aterrados. Porque aquellas palabras no eran una declaración, eran una orden absoluta. Que todos los recuerdos sean borrados de la existencia. Que yo me convierta en un guerrero solitario. Es hora de rugir. Y convertirnos en reyes.
Un brillo monstruoso explotó a lo largo de toda la existencia. Era una luz tan inmensa y aterradora que incluso el vacío perdió su forma por un instante. Y entonces, el árbol del tiempo apareció. Sus raíces conectaban cada universo, cada recuerdo, cada historia jamás creada. Pero lentamente, una de sus ramas comenzó a arrancarse. No fue cortada, fue borrada, como si jamás hubiera debido existir. Entonces el silencio llegó, un silencio absoluto. Ni el tiempo avanzaba, ni las estrellas brillaban, ni las dimensiones respiraban. Todo lo relacionado con la familia del rey desapareció. Sus nombres, sus rostros, sus voces, sus recuerdos. Todo fue consumido por un vacío eterno. Era como si la historia misma hubiera sido mutilada. Los dioses comenzaron a olvidar. Los universos comenzaron a sentir una tristeza inexplicable. Y en incontables mundos, personas lloraban sin entender por qué. Porque algo importante había desaparecido de la existencia. Algo que jamás volvería. Entonces, en medio del vacío infinito, solo quedó Goku, sentado sobre un gigantesco trono oscuro formado por cadenas rotas, cráneos divinos y energía monarca. Sus ojos ya no reflejaban humanidad. Solo poder, solo soledad, solo un rey que había destruido sus propios lazos para alcanzar la cima absoluta. Y mientras el viento oscuro recorría el final de la existencia, una última frase salió de su boca. Ahora, ya no tengo debilidades. El poder del olvido se extendió por la creación como una marea imposible de detener. Millones de guerreros sintieron un extraño vacío en lo más profundo de sus mentes. Durante unos instantes, sus recuerdos comenzaron a desmoronarse en silencio, como si incontables fragmentos de su pasado estuvieran siendo arrancados por una mano invisible. Nadie comprendía lo que estaba ocurriendo. Solo percibían una inexplicable sensación de pérdida. Pasaron varios minutos. Y, poco a poco, la existencia recuperó su estabilidad. Los recuerdos fueron reescritos. Las líneas temporales sellaron sus heridas. La historia continuó su curso como si nada hubiese sucedido. Ninguna entidad suprema. Ningún dios. Ningún monarca recordaba ya la existencia de la familia de Son Goku. Sus nombres habían desaparecido. Sus rostros se habían convertido en un vacío imposible de reconstruir. Y con ello, la mayor debilidad del Rey Supremo dejó de existir. Goku observó el inmenso horizonte con absoluta serenidad. No había alegría en su rostro, solo la calma de quien había sacrificado una parte de su alma para proteger aquello que más amaba. Bien, Yamoshi. Todo ha terminado. La voz del Rey Supremo resonó con firmeza. Hemos cumplido nuestro objetivo. Ahora es momento de seguir adelante. Cualquier amenaza que intente alterar el equilibrio de la existencia, será destruida antes de que tenga la oportunidad de crecer. Yamoshi asintió lentamente. Lo imaginaba. Su mirada permanecía fija sobre Goku. ¿Irás a reunirte con tu padre? Después de todo lo ocurrido, él también debe conocer lo que está por venir. Aunque, siendo sincero, tu cuerpo ha llegado a un límite. Incluso un monstruo como tú necesita descansar. Goku soltó una leve sonrisa. Lo sé. Miró sus propias manos. Mi cuerpo está exhausto. Después de todo, sigo siendo un Saiyajin, y hasta el guerrero más poderoso tiene un límite físico. Hizo una breve pausa. Pero los límites solo existen para ser superados. Mientras mi corazón siga latiendo, seguiré evolucionando. Nada detendrá mi crecimiento. Y así, después de finalizar su conversación, Goku abandonó el Reino Supremo. Su siguiente destino era el dominio de su padre. Necesitaba descubrir qué conocimiento ocultaba sobre la amenaza que se aproximaba y decidir cuál sería el siguiente movimiento antes de que la guerra alcanzara los reinos. Poco después, Goku descendió sobre un inmenso planeta envuelto por una energía tan antigua que incluso el espacio parecía inclinarse ante ella. El mundo permanecía en absoluto silencio. No había viento. No había vida. Solo una presión aplastante que dominaba cada rincón del lugar. Goku sonrió con tranquilidad. Sabía perfectamente que aquella calma era solo una ilusión. Padre. Su voz recorrió todo el planeta. Sé que estás aquí. Deja de ocultarte. No sé si todavía desconfías de mi poder, o si simplemente deseas ponerme a prueba una vez más. Sea cual sea la razón, sal y enfréntame. El silencio duró apenas unos segundos. Entonces, una inmensa presión descendió desde los cielos. Frente a Goku apareció Aurich. Su sola presencia hacía temblar el planeta entero. Sus ojos irradiaban la autoridad de un verdadero rey supremo. Una sonrisa llena de desprecio apareció en su rostro. Ha pasado mucho tiempo, hijo. Observó a Goku de arriba a abajo. Pero, al final, sigues siendo un simple guerrero.
Aún no eres capaz de comprender el verdadero poder de un rey supremo. Su sonrisa se hizo más pronunciada. Dime. ¿Con esa fuerza tan mediocre realmente piensas derrotarme? Si esa es tu intención, entonces harás que esta conversación sea mucho más divertida. Goku respondió con una mirada fría. Ni siquiera se molestó en liberar su aura. Sigues siendo tan arrogante como siempre. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. ¿De verdad crees que unas simples palabras podrán hacerme retroceder? Soy un Saiyajin. Soy el heredero del dragón primordial. Soy el portador del poder de la muerte. Y soy el rey de los monarcas. Dime. ¿Cuál de esos títulos quieres que utilice para derrotarte? Aurish soltó una pequeña carcajada. Veo que la arrogancia también ha evolucionado. Su expresión se volvió completamente seria. Entonces demuéstrame que tus palabras tienen valor. Su voz retumbó por todo el planeta. Surge, y gris. Las sombras del planeta comenzaron a agitarse violentamente. Del suelo emergió una figura gigantesca cubierta por una armadura negra, portando una espada tan inmensa que parecía haber sido forjada para ejecutar dioses. Y Gris inclinó la cabeza ante Aurish. La presión que desprendía bastó para resquebrajar la superficie del planeta. Aurish observó fijamente a su hijo. No buscaba una batalla amistosa. Quería comprobar hasta dónde había llegado el monstruo que tenía frente a él. Goku negó lentamente con la cabeza. Padre. Todavía puedes detener esto. Nuestros niveles ya no son los mismos. Si comienzo a luchar en serio, ni tú, ni Gris podrán soportarlo. Aurish sonrió. No había miedo en sus ojos, solo orgullo. En el campo de batalla no existen las dudas, no existen las segundas oportunidades. Si un guerrero teme pelear, entonces ya está muerto antes de desenvainar su espada. Goku cerró los ojos durante unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, una oscuridad infinita cubrió su mirada. Entonces, como Saiyajin, no rechazaré el desafío de otro guerrero. Lentamente levantó su mano derecha. Las sombras comenzaron a rugir. El espacio se quebró, y una voz llena de autoridad atravesó todo el planeta. Surge, comandante Beru. Un inmenso portal de oscuridad absoluta se abrió detrás del Rey Supremo. Dos ojos carmesí brillaron desde el vacío. Una presión monstruosa hizo arrodillarse a las montañas. Y la Legión de las Sombras comprendió que había llegado el momento de demostrar por qué servían al verdadero emperador de las sombras. La tensión que envolvía el campo de batalla era insoportable. El silencio reinó durante un breve instante. Goku y Aurish permanecían inmóviles, observándose fijamente. Sus miradas chocaron por una fracción de segundo, pero en ese breve instante ambos comprendieron la misma verdad. Ya no había espacio para las palabras. Solo la fuerza decidiría quién dominaba aquel campo de batalla. Los dos desaparecieron al mismo tiempo. La velocidad que alcanzaron superó cualquier concepto conocido. Ni siquiera la luz era capaz de seguir sus movimientos. Un instante después, sus puños colisionaron. El impacto fue tan devastador que el planeta entero se hundió varios kilómetros, mientras una onda de choque atravesaba dimensiones cercanas, desgarrando el tejido del espacio como si estuviera hecho de cristal. La atmósfera explotó. El cielo se partió en incontables grietas. Montañas enteras desaparecieron convertidas en polvo. Rayos de energía negra, plateada y carmesí cruzaban el firmamento a velocidades imposibles, iluminando el vacío con cada intercambio de golpes. Goku atacaba con una ferocidad abrumadora. Cada puñetazo deformaba la realidad. Cada patada quebraba las leyes del espacio. Cada movimiento obligaba al universo a adaptarse a una fuerza que no debía existir. Aurish respondía sin retroceder un solo paso. Bloqueaba, contraatacaba y soportaba aquella lluvia de golpes con una determinación inquebrantable. Sentía como cada impacto recorría su cuerpo como una explosión capaz de destruir continentes, pero se negaba a bajar la guardia. Sabía que un solo error, un solo instante de duda, sería suficiente para perder. Además, podía sentir las miradas de innumerables reyes observando aquella batalla desde distintos planos de la existencia. Ninguno de los dos estaba dispuesto a mostrar debilidad. De repente, los dos intercambiaron un puñetazo al mismo tiempo. La explosión de poder fue tan inmensa que ambos salieron despedidos en direcciones opuestas, atravesando montañas, océanos de roca y enormes fortalezas abandonadas, hasta detenerse entre gigantescos escombros. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Después, ambos comenzaron a reír. No era una risa de burla. Era la emoción de dos guerreros que, después de incontables años, habían encontrado un rival capaz de igualar su fuerza. Aquello apenas era el comienzo. Hasta ese momento solo habían medido sus capacidades. Ahora,
La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Goku dio un paso al frente mientras una sonrisa llena de confianza aparecía en su rostro. Su cabello comenzó a ondear con una energía plateada. Sus ojos adquirieron un brillo sereno e implacable. El ultra instinto perfecto envolvió completamente su cuerpo. Padre, ¿estás preparado para volver a luchar conmigo? Esta vez no pienso contenerme. Quiero descubrir si el Rey Supremo sigue estando por encima de mí, o si ha llegado el momento de superar a mi propio padre. Aurich sonrió. La presión que desprendía aumentó de inmediato. No te guardes absolutamente nada. Lucha con toda tu fuerza. Quiero contemplar hasta dónde has llegado. Luego dirigió la mirada hacia su comandante. Ygritte. Pon a prueba al comandante de las sombras. Demuéstrame cuál de los dos merece portar ese título. El caballero de la armadura oscura inclinó lentamente la cabeza. Su espada comenzó a emitir un resplandor carmesí. Como ordene, mi rey. Lucharé hasta que Beeroo caiga de rodillas, aunque tenga que consumir mi propia existencia para conseguirlo. Goku levantó una mano. Las sombras comenzaron a rugir detrás de él. Beeroo. Surge. Una gigantesca grieta oscura se abrió bajo sus pies. El rey hormiga emergió lentamente, extendiendo sus alas mientras una presión monstruosa cubría el campo de batalla. Sus ojos brillaban con un intenso color púrpura. Goku lo observó con una mirada fría. Es hora de demostrar por qué eres el comandante más poderoso de toda mi legión. Haz que incluso un guerrero como Ygritte reconozca tu superioridad. Beeroo dio un paso al frente y sonrió con una confianza absoluta. Su voz retumbó por todo el planeta. Como ordene, mi rey. Lucharé hasta el último latido de mi existencia. Y cuando esta batalla termine, el nombre de Beeroo será el único que permanecerá en pie entre los comandantes de las sombras. El viento dejó de soplar. El cielo volvió a oscurecerse. Dos batallas legendarias estaban a punto de comenzar al mismo tiempo. El Rey Supremo contra su heredero. Y el comandante de Aurich contra el comandante del Rey de las Sombras. Solo uno de cada duelo abandonaría aquel campo con la cabeza en alto. Las dos sombras permanecían inmóviles. Ninguna pronunciaba una palabra. Sus miradas bastaban para transmitir la inmensa sed de combate que ardía en sus almas. La tensión que envolvía el campo de batalla era tan densa que el propio espacio comenzó a deformarse, incapaz de soportar la presencia de aquellos dos comandantes. Entonces, desaparecieron. Ambos se lanzaron al mismo tiempo, chocando sus puños con una violencia descomunal. La onda expansiva pulverizó montañas enteras y abrió enormes grietas que atravesaron el planeta de extremo a extremo. Los cielos se cubrieron de relámpagos negros, mientras 4 destellos cruzaban el firmamento a velocidades imposibles. Eran tan rápidos que parecían atravesar varias dimensiones con cada intercambio de golpes. Espadas y garras colisionaban una y otra vez. Cada impacto desgarraba la realidad. Cada choque hacía temblar el vacío. Cada movimiento liberaba una presión capaz de destruir ejércitos completos. Beeroo sonreía. Sus alas dejaban un rastro oscuro mientras aparecía una y otra vez alrededor de Ygritte, descargando una lluvia de golpes tan rápida que el tiempo parecía detenerse. Su velocidad aumentaba con cada ataque. Su fuerza evolucionaba en pleno combate. Era como si la batalla alimentara su propio poder. Ygritte intentaba responder con la elegancia de un caballero supremo. Su espada cortaba el espacio, dejando profundas cicatrices en la realidad. Pero incluso él comenzaba a verse superado. Cada bloqueo hacía crujir su armadura. Cada golpe de Beeroo lo obligaba a retroceder varios kilómetros. Hasta que un puñetazo directo impactó sobre el pecho de Ygritte. El comandante salió disparado como un meteorito, atravesando cordilleras, mares de roca y fortalezas olvidadas, hasta estrellarse violentamente contra la superficie del planeta. La explosión levantó una columna de fuego y escombros que alcanzó el firmamento. Desde lo alto del cielo, Beeroo contemplaba la destrucción con una sonrisa llena de orgullo. Su aura cubría el horizonte como una tormenta oscura. Ygritte. Su voz retumbó como el rugido de una bestia. Jamás fuiste el guerrero invencible que presumías ser. El tiempo te convirtió en una sombra del comandante que alguna vez inspiró respeto. Sus ojos brillaron con un intenso resplandor púrpura. Hoy demostraré que ese título ya no te pertenece. Cuando esta batalla termine, serás tú quien se arrodille ante el verdadero comandante de la Legión de las Sombras. Entre la nube de polvo, Ygritte se levantó lentamente. Su armadura estaba agrietada. Su respiración era pesada, pero sus ojos seguían ardiendo con la determinación de un caballero. Beeroo. Reconozco que te has vuelto mucho más fuerte, mucho más de lo que imaginé. Sin embargo, todavía ignoras la verdad. Apretó con fuerza el mango de su espada. Una energía oscura comenzó a recorrer toda su armadura.
Mi señor Goku aún no ha liberado el verdadero potencial del poder monarca. Lo que has visto hasta ahora no es más que una fracción de la autoridad que posee el Rey de las Sombras. Existe una liberación suprema. Una autoridad final reservada únicamente para el monarca absoluto. Y cuando ese poder despierte, la existencia entera cambiará para siempre. Las dos sombras volvieron a desaparecer, reiniciando su feroz enfrentamiento. Mientras tanto, en otro extremo del planeta, la batalla entre Goku y Auritz alcanzaba un nivel completamente distinto. Dos relámpagos plateados recorrían el cielo, chocando una y otra vez con una fuerza capaz de romper dimensiones enteras. Cada intercambio de golpes liberaba ondas de choque que atravesaban el universo. Cada choque de puños hacía temblar los reinos cercanos. Sin embargo, Goku había dejado de contenerse. La serenidad del Ultra Instinto Perfecto comenzaba a fusionarse con una voluntad de combate mucho más agresiva. Cada golpe era más preciso, más rápido, más pesado. Su dominio del Ultra Instinto evolucionaba a cada instante, permitiéndole extraer un poder que ni siquiera había utilizado durante sus entrenamientos. Auritz comenzó a sonreír. Podía sentirlo. Su hijo ya no luchaba para medir fuerzas. Luchaba para terminar el combate. Porque, por primera vez desde que aquella batalla había comenzado, el Rey Supremo estaba decidido a derrotar a su propio padre lo antes posible. Y después, presenciar con sus propios ojos cuál de sus comandantes merecía llevar la corona del guerrero más poderoso de la Legión de las Sombras. Auritz comprendió que ya no podía permitirse el más mínimo descuido. La batalla había dejado de ser un simple intercambio de golpes. Su hijo había dejado de luchar por diversión. Ahora combatía con la determinación de un rey dispuesto a demostrar que había alcanzado un nivel que ningún guerrero podía desafiar. Cada impacto se volvía más preciso, más veloz, más devastador. Auritz respondió con toda la experiencia acumulada a lo largo de incontables eras, pero incluso él comenzó a comprender una verdad imposible de ignorar. Goku seguía evolucionando en pleno combate. No importaba cuánta fuerza utilizara, no importaba cuánto aumentara su poder, su hijo siempre encontraba una forma de superarlo. Así transcurrieron varios minutos, un lapso insignificante para dos seres que habían trascendido el tiempo. Cuando el último intercambio terminó, ambos aparecieron nuevamente sobre las ruinas del planeta. El silencio dominó el campo de batalla. Auritz sonrió. No era una sonrisa de derrota, era la satisfacción de un padre que acababa de presenciar el nacimiento de un rey capaz de superar incluso a su propio creador. Con calma, caminó hasta colocarse al lado de Goku. No había necesidad de continuar. Los dos sabían quién había dominado aquella batalla. Has ganado, murmuró Auritz mientras observaba el horizonte. Ya no existe ninguna duda, has sobrepasado el poder que alguna vez creí inalcanzable. Y, aunque continúe creciendo, sé que jamás volveré a alcanzarte. Goku permaneció en silencio. No respondió. Su atención estaba puesta en otro lugar. Auritz desvió lentamente la mirada hacia su hijo. Y fue entonces cuando comprendió la verdad que llevaba tiempo negándose a aceptar. El muchacho al que había entrenado había desaparecido. Frente a él ya no se encontraba un simple Saiyajin, ni un monarca, ni un dios. Se había convertido en una existencia completamente nueva. Un ser cuya sola presencia era capaz de imponer miedo incluso entre las entidades supremas. Su aura era tan inmensa que parecía aplastar la voluntad de cualquiera que se atreviera a contemplarla. Pero lo que más inquietaba a Auritz no era su poder, era el precio que había pagado para obtenerlo. Podía sentirlo con absoluta claridad. Las líneas sagradas del tiempo habían sido alteradas. El destino había sido reescrito. Fragmentos enteros de la historia habían desaparecido para siempre. Y solo existía un poder capaz de realizar semejante milagro. El poder del olvido. Una autoridad prohibida que desafiaba incluso a la muerte. Auritz comprendió que su hijo había cruzado un límite que ningún dios, monarca o guardián del tiempo se había atrevido a desafiar. Goku respiró profundamente. La inmensa presión que envolvía el planeta comenzó a disiparse. Su aura descendió lentamente hasta regresar al Ultra Instinto Imperfecto. Sin embargo, incluso conteniendo la mayor parte de su poder, la realidad seguía deformándose alrededor de su cuerpo. Sus ojos se dirigieron hacia el otro campo de batalla. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa nacida del orgullo. Era la emoción de contemplar el crecimiento de sus propios comandantes. Mientras observaba a Beeroo y Gris enfrentarse sin descanso, un único pensamiento cruzó por su mente. Todavía no es suficiente. No importaba cuánto hubiera evolucionado, no importaba cuántos enemigos hubiera derrotado, ni cuántos títulos hubiera conquistado, mientras existiera un límite, él lo rompería, una y otra vez.
sin descanso, sin miedo, sin arrepentimientos. Porque detenerse jamás formó parte del camino de un Saiyajin. A varios metros de distancia, Lamosi observaba a su compañero con una expresión que mezclaba respeto y asombro. Después de todo lo que habían vivido juntos, finalmente comprendía quién era realmente aquel guerrero. Ya no era el joven impulsivo que conoció al inicio de su viaje. Ahora contemplaba a un rey capaz de devorar civilizaciones enteras con un simple pensamiento. A un soberano cuya voluntad podía alterar el destino de los universos. Y, aún con todo ese poder, seguía buscando la manera de hacerse más fuerte. Lamosi esbozó una leve sonrisa. Sabía que el mundo jamás volvería a ser el mismo. Porque él no solo había acompañado el ascenso del rey del trono oscuro, había sido el único testigo del nacimiento de la existencia más temible que las eras conocerían. Y, si algún día la creación decidía enfrentarse a ese rey, entonces toda la existencia aprendería una verdad que ya era imposible de negar. No existe un enemigo más peligroso que un guerrero que ha sacrificado todo, y que todavía continúa evolucionando. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ